Saludos a todos, espero que estén bien. Un abrazo. Déjeme compartirlo, padre, en su página también para que lo vean allí. Padre, estamos muy contentos de tener al padre de nuevo, que jamás pensé que iba a volver. Pero ha sido muy bonito como nos habló y se escuchó el video en donde usted vive, en Europa, España, ¿no? Sí, en las Islas Canarias. En las Islas Canarias y el padre nos habló bien bonito y nos permitió escucharlo de nuevo. Padre, ¿cómo ha estado? ¿Cómo fue ese Mira, bien, recibimiento? gracias a Dios, bien. Bueno, el recibimiento del video estuvo bueno, fíjate. Algunas personas Sí, aquí de la parroquia lo vieron. Dije, ay, qué bueno, padre, lo vi por allí en internet y tal. Y bueno, sí, lo que es cuando Dios quiere, ¿sabes? sí, sí, sí. Porque con el canal ese de YouTube y la cosa de Facebook, estoy desde, bueno, desde la pandemia, como muchos comenzamos en aquella época, así como que a querer aunque sea las misas, comencé con las misas, yo me acuerdo, en Facebook y dije, no, nada, vamos a seguir. Y bueno, aquí estamos, gracias a Dios, aquí estamos. Sí, usted tiene un canal en Facebook, ¿no? Puede decir su canal. Sí, 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 el canal se llama Católicos Conectados con Cristo. Ok. Allí publico, allí comencé a publicar primero en los días de semana, en las misas, cuando estábamos en el confinamiento. A diferencia quizás de Estados Unidos, aquí el confinamiento fue muy duro, bastante fuerte y rígido, pues entonces nada, que no había iglesias abiertas, que no había nada abierto. Lo único eran supermercados y farmacias. Entonces, pues nada, comencé como que a transmitir por el Facebook la misa todos los días a las 12 del día, hora de aquí, de Tenerife. Y bueno, luego, qué sé yo, la Semana Santa se coló por ahí en el medio, sí, porque eso fue marzo, abril, para adelante. Así que hice la Semana Santa allí, muy raro, porque preparar la vigilia pascual yo solo y tal, así, sin gente, fue Wow. una experiencia así, bueno, no sé si, bueno, la primera vez, yo creo primera y única vez que hice así le había pedido a algunas personas que me mandaran el audio de las lecturas, así las repartí. Y entonces, pues nada, hice la misa y luego de la vigilia puse las lecturas con la gente que iba leyendo y tal. Así que fue uno en Miami, el otro pues en Venezuela, el otro en no sé en dónde, en Colombia, el otro. Y así lo hicimos, así lo hicimos. Me acuerdo que ese año también hice un retiro de cuaresma también. Y bueno, hemos seguido, quizás con un poquito más de intensidad o menos, porque a veces esto de las redes también cansa. Sí, sí, es bien fuerte, porque uno tiene que terminar de hacer todo en el día y después venir acá Pero Sí, yo creo que es muy bueno porque así uno busca las enseñanzas y lo que me gusta del internet es que cuando nosotros nos vamos a ir de este mundo y eso se va a quedar ahí. Y eso sí, es, claro. sí, a menos que quiten YouTube o algo, ojalá que no lo quiten o lo Sí, bloqueen o algo de eso. Mire, padre, exacto. Sí. puede hacer la oración para iniciar y de verdad que a mí también me han parado mucho del video, bien contento con lo que usted habló y Bueno, me enviaron preguntas. avanzemos. Bueno, vamos a comenzar con la oración entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios misericordioso, te damos gracias por nuestra vida, te damos gracias por ese regalo grande que nos has dado en la fe, en la iglesia. Te damos gracias por esa iglesia que es instrumento de todos los sacramentos de tu gracia, de tu amor, de su misericordia. Te pedimos que sigas tocando nuestro corazón, nuestra mente. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo para que podamos llevar con alegría tu evangelio, llevar con alegría tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea tu sea tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. reino, Hágase tu hágase tu voluntad, voluntad en la la tierra como tierra en el como en el cielo. cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan, nuestro nuestro pan pan de de cada cada. día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros perdonamos. perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Padre, la última vez que hablamos fue todo tan hermoso porque usted comenzó a hablar de esto de la defensa de la fe, que a muchas personas los está llamando a dar razones de nuestra fe y se me olvidó preguntarle, porque yo vi un video de usted, que usted estaba en Puerto Rico, y usted dijo que en Puerto Rico donde usted estaba había 30% católicos y 70 hermanos protestantes. Y yo le quería preguntar cómo es ahora donde usted está, porque yo hace poquito fui a Italia y yo me quedé asombrado como esa fe que había en esas personas. Sí. Bueno, ciertamente cuando yo llegué a Puerto Rico como al año siguiente, nace la diócesis de Fajardo-Macao. Fue una zona que se desmembró de la diócesis de San Juan, todo lo que era Loíza, Canóvana, Río Grande, Luquillo, Fajardo, y una zona que se desmembró también de la diócesis de Caguas, que entonces era Humacao, Punta Santiago, Naguabo, Fajardo. Entonces, toda esa zona bueno, incluyendo Vieques y Culebras también, que le toca a esa diócesis. Toda esa geografía de la nueva diócesis, cuando se creó, hicimos el primer plan pastoral. Y ese primer plan pastoral, pues fue como bueno, ¿qué tenemos, no? ¿Qué tenemos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Y en ese ¿qué tenemos? Pues a la hora de ir preguntando por aquí y por allá, la necesidad de la Iglesia Católica y el, no sé, como el porcentaje, ¿verdad? Con la iglesia aquí, con otras iglesias. Entonces, pues eso, más o menos llegamos a ese número, que en la iglesia católica, en esa zona de Puerto Rico, la zona este o noreste de Puerto Rico, pues más o menos un 30% de católicos, el otro 70% protestante. Eso, por ejemplo, a mí que venía a Venezuela me hizo como que replantearme muchas cosas, porque un país que es mayoritariamente católico, como el que yo venía, como el que estoy ahora, tú hablas de, qué sé yo, de la confesión, y bueno, como que de la cultura es del mundo católico, como que se mama desde pequeño, ¿no? Se vive desde pequeño, se respira desde pequeño. Sin embargo, allí pues me di cuenta que incluso esa misma diferencia, esa misma división entre los cristianos, pues te obliga también a tener una pastoral diferente. Porque a lo mejor yo hablo de una procesión en Venezuela o aquí en España o en Italia, donde tú fuiste, y todo el mundo sabe lo que es una procesión. Ujú. Y a lo mejor hasta de acuerdo, aunque no vayan nunca a la iglesia, aunque no vayan ni siquiera, sino una vez al año para la procesión, pero van. Sin embargo, pues en Puerto Rico, hablar de procesiones, entonces comienza el mismo católico, te pregunta, ajá, padre, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque mi familia somos 7 y a lo mejor el único católico soy yo, o mi hermana y yo somos los católicos, todos los demás son protestantes. Y bueno, tú sabes, entonces lo de las imágenes, no te las imágenes y no sé qué, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no ven. Entonces todo eso, ya el mismo católico, decía yo muchas veces, como que reflexionaba, como que se va protestantizando, ¿sabes? Entonces ya, por ejemplo, a la hora de ver una procesión, como que, bueno, soy católico, pero las procesiones como que no mucho, ¿no? Y la confesión, bueno, soy católico, pero eso la confesión como que me cuesta, No, ¿no? el padre es pecador, yo no me confieso con hombres pecadores. Exacto, ¿no? Y todo eso, ¿no? O bueno, o que es invento de los curas, o qué sé yo, Sí. cuántas cosas dicen, ¿no? Entonces, pues precisamente eso es una forma de pastoral totalmente distinta. Cuando a mí me llamaban, por ejemplo, para visitar un enfermo en el hospital de Fajardo o en el de Humacao, y te encuentras con que el mismo guardia que tiene allí de seguridad, el que está allí en la puerta, es protestante, pues y te ve así con clériman y tal, ya como que no te quieren, ni siquiera te quieren dejar pasar, ¿no? O tú estás orando con el enfermo y la enfermera que está afuera te vio que entraste y en medio de la oración, en medio de la unción de los enfermos, entran y comienzan entonces a juzgar al paciente y a alabarlo. Pero, Qué increíble, padre. Wow. claro, y eso se vive allá. Por la parte que es más protestante, pues se vive. ¿Qué pasa? Aquí yo estoy en Tenerife, ¿verdad? Son las Islas Canarias, es diferente quizás de lo que es la península de España, la península ibérica, o pues quizás pueden haber
muchos matices, pero, por ejemplo, la pastoral aquí, es verdad que hay mucho católico de bautizo, hay mucho católico de comunión, de primera comunión, pero también hay gente que muchas veces, o sea, que casi nunca las ve. La asistencia a la misa en porcentaje es mínimo, diría yo. Y quizás, pues sí, en zonas como, por ejemplo, Italia, de zonas de España, como por ejemplo Sevilla, ¿verdad? Todo lo que es la parte de Andalucía, las procesiones y tal. Pues sí, en Semana Santa es mucha gente, pero a la hora de todo, si no está el compromiso, la vida real de fe, la vida sacramental, pues es difícil. Aquí hay algo que está, creo que está el que es indiferente a la fe, que es indiferente y no me importa, y lo que estoy viendo con muchísimo asombro también, porque quizás la primera vez que me toca también verlo y hasta enfrentarlo, es el ateísmo, pero el ateísmo Sí, más bien, no el ateísmo que dice, bueno, yo no creo en Dios y allá ellos tontos que crean, ¿no? Es el que yo creo el que yo no creo en Dios, pero el católico además como agresivo, ¿sabes? O sea, tú porque crees eso, que no sé qué, como que insulta a la gente en la calle, como una vez me pasó, yo soy capellán de un hospital, aparte de las dos parroquitas que tengo también un hospital psiquiátrico donde soy capellán. Iba al hospital, bueno, dejé el carro allí, el coche, como dicen aquí, estacionado allí en un lugar y cuando voy subiendo al hospital hay unas personas allí hablando entre ellos y un tipo me ve así, bueno, yo voy, cuando voy al hospital, yo no todo el día ando con camisa de clérigo, es verdad, pero a veces, y sobre todo allí, pues que soy capellán y eso, para que la gente lo vaya identificando a uno, ¿no? Sin embargo, pues esto, ¿no? Me acuerdo, nosotros eran tres jóvenes. Uno de ellos me ve, pero así como con cara de asco, así como de arriba abajo. Y lo primero que hace es escupir al suelo, ¿no? Y yo cuando vi eso, digo, wow. Nada, pasé, digo, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, y para seguir, ¿no? Pero aquel, nada, aquel fue de frente, ¿no? O sea, la mirada así como de desprecio, incluso ahí me escupir al suelo, así como que bueno. Pero nada, nada. Si somos perseguidos por causa de Cristo, que hay dijeron, que bienaventurado. alegrarnos, alegrarnos. Yo no soy sacerdote, soy un simple laico, pero como yo me dedico a defender la fe, yo sí he visto ese odio a los católicos y esas cosas y yo me quedo asombrado, pero pues yo me pongo triste a veces, pero leo la Biblia y él me dice, alégrate, yo pues, me tengo que alegrar. Hoy mismo yo fui al Claro, Santísimo y le dije, Señor, yo sé que me pongo triste por esto, pero tú dijiste que me claro. alegra, o sea que tú me ayudas. Y Sí, sí, sí. porque es bien fuerte. Ya que, es que este tema se parece un poquito, la otra vez quiero que me aborde un poquito de fuera de la iglesia. No hay salvación porque yo sé que es un tema bien fuerte que yo lo he tocado y pues las personas como no conocer la iglesia, ellos se sienten juzgados, pero realmente estas personas que pues uno le dice esto, les predica, ellos no saben nada de la iglesia católica y a veces eso Claro, les choca o claro. eran católicos y se fueron, pero no sabían nada de su fe. A ver si Sí, usted sí. puede abordar un poquito de eso. Pues mira, la otra vez creo que hicimos un poquito mención a eso, ¿verdad? Que Ujú. fuera de la iglesia, fuera de la Eucaristía. El muchacho De la Eucaristía. que hizo la pregunta, ajá, que entonces que fuera de la Eucaristía no hay salvación, o sin la Eucaristía no hay salvación, o fuera de la iglesia. Es verdad que esa frase está y se enseñó mucho tiempo es verdad, durante mucho tiempo en lo que fue o lo que es la teología clásica, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que es una frase que dicha así y sin un contexto, pues ciertamente que es una frase que choca, ¿no? Es una frase donde yo creo que el 90% de la persona que lo escucha dirá, "Ah, entonces si yo no estoy católico, estoy condenado. Si yo no Sí. soy católico, entonces me voy para el infierno. Entonces, ustedes lo que hacen es condenarnos, ¿no? O sea, yo creo que esa frase hay que entenderla desde el contexto del amor y de la misericordia, punto, de la caridad, del amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué Dios nos da la iglesia? Dios nos da la iglesia como, lo dice el Concilio Vaticano II, como instrumento, como sacramento universal de salvación, ¿verdad? Entonces, ese tratar de que la iglesia sea
ese canal de salvación para todo el mundo, porque Jesús nos dice, vayan por todo el mundo, bauticen y enseñen, ¿verdad? Entonces, esa frase, fuera de la iglesia no hay salvación, es cierta, sí, pero siempre hay que decirla en el contexto de la misericordia, porque tampoco puedes ir por allí juzgando a todo el mundo, condenando a todo el mundo. Ah, tú tal cosa, no, tú estás condenado, no, el otro también, no, ¿a qué no está bautizado? Oye, ¿sabes tú, por ejemplo, las circunstancias por las cuales yo no estoy bautizado, por ejemplo? Te pudiera preguntar cualquier persona. Es que yo no he conocido a Dios, o es que yo, Exactamente. sí, por ejemplo aquí que te decía de ese ateísmo, o sea, si yo nací en una iglesia, si yo nací en una familia totalmente atea, donde ni siquiera se hablaba de Dios, donde cuando en un momento de niño no se escuché hablar de Dios, y lo primero que me decían era, no, Dios no existe, eso es mentira. Como la otra vez escuché una frase aquí que nunca la había escuchado en mi vida y me impactó también, cuando dicen, no, según la mitología católica, decía, según la mitología católica, María quedó embarazada de Jesús virginalmente. Pero esa mitología, así como cuando habla de la mitología romana, la mitología griega, la mitología, qué sé yo, ¿no? Eso de escuchar, oye, pues no, o sea, Jesús para nosotros no es un mito, ni nuestras enseñanzas son un mito basado en una leyenda, en una realidad, en un hombre histórico, que además hay datos históricos que Jesús de Nazaret existió, Ujú. que Jesús fue crucificado. Sí, hay datos históricos. El que va a la historia, por ejemplo, el más conocido así, el más nombrado, Flavio Josefo, un historiador judío, además de los primeros siglos, pues ese historiador hace mención a Jesús, de un tal Jesús que dicen sus seguidores que, pero siendo historiador, lo afirma, pues que existió. Entonces, pues hay cosas que no se pueden negar. No. Y si algo es histórico, pues no puede ser mitológico. Es mitológico que los minotauros son, qué sé yo, mitológicos o otra cosa. Los unicornios son seres mitológicos. Pero decir que Jesucristo es un mito o que el cristianismo se basa en mitología, pues creo que hay una gran ignorancia que hay que verla sobre todo, como te digo, con misericordia. Porque aquí Exacto. que hay tanto ateo, Sí, mucho, eh, mucho. hay muchas cosas. Es que, a ver, si te pusieran un niño de la comunión hace varios años atrás, creo que el primero, el segundo grupito de comunión que yo tenía aquí. Aquel niño era un ateíto full, ¿no? Qué sé yo, de todo lo que le hablaban las catequistas, él decía que era mentira, que él no creía eso. Y él estaba en catecismo y la comunión. Ahí tú Wow. ves, si eres ateo, o sea, si tu familia es atea y te inculca el ateísmo, ¿para qué estás aquí? Ah, no, pero es por el compromiso social, ¿sabes? Como a lo mejor en México, en los países latinoamericanos se celebra los 15 años de la niña con gran pompa y tal, creo que en Estados Unidos son los 16, ¿verdad? Pues entonces, aquí, pues es la primera La comunión. comunión. Es como lo social, ¿no? La celebración social de que el niño ya está como creciendo, la niña está como que haciéndose adulta o adulto, y entonces, pues nada, es como la presentación a la sociedad de aquella niño a aquel niño. Aquel niñito, entonces, a las catequistas la tenía al borde. Me dice, ay, este padre, ¿qué hago con este niño cada vez que...? Entonces, bueno, yo a veces bajaba la catequesis y hablaba con ellos, y él varias veces me lo dijo a mí, yo no creo en eso, decía, yo no creo en eso. Yo no creo en, ¿pero por qué no? No, porque mi papá dice que eso es mentira. Porque mi papá dice que Dios no existe. Porque mi papá dice, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Sigue viniendo y después de la comunión, pues tú me dices si crees o no crees. Bueno, hubo un proceso bonito porque además su amiguito de la comunión era un niño pues bastante, de una familia bastante creyente, practicante. Y entonces, pues nada, que cuando venían a la misa los domingos, el amiguito de él pues él comenzó a ser monaguillo. Y entonces él me dijo, un día se me acercó, como decía él, como le decía yo, el ateíto, y en la misa arriba con mi amigo, en el altar. Le digo, pero ¿para qué si tú no crees en esto? Digo, si tú no, nosotros estamos celebrando aquí a Dios y tú no crees en esto, ¿para qué? Ay, no, es que quiero estar con mi amigo. Chum, me enganché y fue monaguillo, ¿no?
Y entonces, nada, comenzó como a acercarse y tal. Una vez escuchó que su amiguito, no sé si llegando o saliendo, o yéndose para la casa de la catequesis, me dice bendición, bendición, padre. Y él le dice al niño, ¿y tú por qué le pides a él la bendición? Y le dice, bueno, porque en mi país, el niñito era venezolano, porque en mi país a los sacerdotes se les pide la bendición. Ellos te dicen, Dios te bendiga, para que Dios me bendiga a mí y me vaya bien en mi vida, dice el niño, ¿no? Entonces se devuelve y me dice, Ramón, pues ni siquiera me decía cura ni nada, ni padre ni nada. Me decía, Ramón, ¿yo puedo pedirte la bendición? Le digo, claro que sí. Y aquel niño entonces, bueno, bendición. Chao, Dios te bendiga, le decía yo también, ¿no? A él. Y mira, fue así poco a poco que el niño llegó a hacer la comunión. Y yo, antes de la comunión le pregunté, ¿realmente tú crees que aquí está Dios? Me dice, pues yo ahora creo que sí está Dios ahí. Wow, esa Ay, semilla, wow. y entonces, bueno, hizo la comunión, se confesó, hizo la comunión como todos sus amiguitos, todos los niños. Y mira, ya porque él ya no está en el colegio que está aquí al lado de la parroquia, es un colegio público. Pero cuando yo a veces sacaba o entraba el coche, el carro, allí del garaje, aquel niño me veía, ni siquiera el amiguito católico, sino él, de ateo, salía corriendo a la reja ahí, a la verja del colegio, me pegaba un grito, ¡bendición, Ramón! Y yo le bajaba el vidrio, yo le pegaba otro, Dios te bendiga, le decía yo, ¿no? Y bueno, mira, pues sí, a veces hay cosas que en esta sociedad en la que vivimos aquí, pues a veces se hace difícil, pero no ni infructuoso ni, ni árido, todo lo contrario. Yo creo que en medio de toda la sociedad y de todo lo que vivimos aquí hay un gran terreno, como lo han dicho los últimos papas, para una nueva evangelización. Sí, sí. Yo creo, Teniéndolo, evangelizar esta Europa que se está quedando entre el ateísmo, entre la indiferencia y ahora entre los musulmanes que están llegando, hay una gran tarea de evangelización. y Estados Unidos y Puerto Rico también, mucho ateo, mucho protestante. Padre, yo creo que el enemigo lo que está atacando es la familia porque no, nosotros no le enseñamos a nuestros hijos. Yo soy, pues, mi familia no me enseñó bien, me pusieron en una escuela católica, pero no fui, no sabía por qué hacía las cosas. Sí, Y yo creo que así yo veo un ejemplo de otras familias y es una pena porque así pues no conocen. Viene un falso profeta, dice dos o tres cositas y se va y perdemos, nos salimos de ese barco que Dios dejó sí, para salvarnos y pues por eso hay que seguir orando para que haya más sacerdotes. Un ejemplo, tú dices, tengo dos hijos, ojalá que me salgan sacerdotes. Es un caos. O dos nenas que sean una monjita. Eso es un caos en la familia. Y es una pena, sí. es una pena. Sí, bueno, ahorita antes de comenzar la entrevista estábamos hablando de eso, ¿verdad? Que por ahí te vino otro nene y yo decía, ay, ojalá dos sacerdotes. Tú me decías dos sacerdotes. Yo le decía, aunque sea uno sacerdote y un diácono permanente, puede ser, para que se ayuden ahí en la misma parroquia. Sí, claro, porque es que, uh, bueno, el trabajo que usted hace es salvar almas, ayudar al Señor. Usted es un padre, un sacerdote del Dios Altísimo y es una pena que a las familias no les enseñen. Yo por lo menos, yo creo que Dios me volvió a buscar para eso, para mi familia. Yo hago todos estos videos para mis hijos, para que cuando yo me falte, ellos sepan, puedan buscar esa información, porque el mundo se la va a cortar. Sí, 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 El ciertamente. mundo Yo se la creo va a que cortar. hoy el enemigo a quien ataca primero es a la familia. Eso está más que visto. Pero a eso nos tenemos que enfrentar. Sí. Nuestro enemigo no es ni carne ni sangre, ¿verdad? Sino un enemigo más bien espiritual. Y tenemos que saber que es el enemigo para poder luchar contra él. Ujú. Porque no, que no pasa nada, no, que esto es normal, no, que esto es un proceso histórico. Pues no, porque mira tú, por ejemplo, dónde están todas las comunidades cristianas y de grandes santos de los primeros siglos del norte de África. ¿Qué queda allí? ¿De cristianismo? Nada, o casi nada. O una monjita por allá que es misionera y que está por allí, por el norte de África, pero más que eso, no queda casi nada. Muy pequeñas comunidades realmente que creen en Dios, que son católicas, que creen en Cristo y que, bueno, que lamentablemente muchas veces hasta nos olvidamos de ellas.
Bien triste, bien triste. Eso, cuando yo, un ejemplo, yo estudié en escuela católica toda mi vida, pero si a mí me decían todas las iglesias son iguales, yo no sabía qué decirle o que yo no sabía de que Cristo hizo su iglesia en Pedro. Esas cosas son tan básicas que un niño lo sepa. Yo hice una entrevista a una amiga mía que se llama Dilma y esa mujer está entrenando a sus hijos así. Ellos saben cómo se hizo la iglesia, saben de la Eucaristía y hasta uno quiere ser sacerdote. Desde pequeño hay que inculcarle, no hablo de religión como doctrinas, hay que inculcarles a Cristo en el corazón desde pequeñitos a los niños. A nuestros hijos hay que hablarles de Cristo, definitivamente. Mire, padre, vamos a la otra pregunta. Yo le quería preguntar si el cuerpo de Cristo es la iglesia y si nosotros, bueno, todos somos invitados a estar en el, perdona, padre, todos somos invitados a estar en el cuerpo de Cristo, todo el mundo, musulmanes, pentecostales, evangélicos, todos somos parte, que estamos invitados a ser parte del cuerpo de Cristo. Pero Pablo decía que el cuerpo de Cristo para esos años 50 era la iglesia y que la cabeza era Cristo. Mi pregunta es, las preguntas que mandan, cuando uno se sale de la iglesia, pues uno se sale del cuerpo, ¿no? ¿Sí? Y la otra pregunta es, pues es que suena bien fuerte, pero Martín Lutero se salió del cuerpo, ¿no? Sí, claro. Sí, mira, ahí o sea, cuando uno habla del cuerpo de Cristo, es la iglesia, como dice Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios dice precisamente que la iglesia es el cuerpo de Cristo, cuando habla incluso de los diferentes miembros, los diferentes dones y carismas, ¿verdad? Cada uno tiene como una función, cada uno en la iglesia, oye, qué bonito es estudiar a la iglesia, es la eclesiología, desde, por ejemplo, esa óptica de Pablo, como no solo, bueno, hay tres como líneas generales dentro de la eclesiología, que es la iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo y como templo del Espíritu Santo. ¿Ah? Y de ahí pues surgen otras cosas, pero estudiar la eclesiología desde ese concepto paulino, desde que Cristo es la cabeza y la iglesia somos sus miembros, que hay esa unidad incluso, hay esa, a ver, el cuerpo aunque estén distanciados los miembros, por ejemplo, las manos de los pies, aunque no estén muy cerca, pero hay algo que los une, que esa sangre, esa sangre que corre por las venas y que mantiene a todos los miembros de la iglesia, a todos los miembros del cuerpo vivo. Pues así también creo que el Espíritu Santo tiene que estar en medio de todos nosotros y fluyendo desde Cristo, que es nuestra cabeza, ¿verdad? A todos los miembros del cuerpo para que todos podamos ser salvos, todos podamos salvarnos. Y al final lo que queremos, llegar a la salvación, llegar a gozar de ese reino que Cristo nos prometió y que nos asegura que Él se fue para prepararnos un lugar. La semana que viene vamos a celebrar esa gran fiesta de la ascensión, la semana que viene, no ahora, esta semana, este domingo. Pues mira, yo creo que es importante que todos los cristianos católicos que se han ido, hermanos protestantes, mira, invitarlos para que vuelvan a casa, para que vuelvan a ese cuerpo, a la comunión con ese cuerpo. Porque ellos son de aquí. Claro, porque, a ver, Cristo vino para hacer de todos un solo cuerpo, de toda la humanidad una sola iglesia, un solo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Y Cristo vino para eso. Entonces, el hecho de que nosotros lo veamos a veces con indiferencia, cómo se van y se va gente para otras iglesias, o incluso cómo, bueno, allá ellos, ¿no? Pues ellos son los que se van a condenar, ¿no? Yo, oye, pero yo creo que cuando algo de esto sale mal, cuando algo de esto pasa, es porque o hicimos algo malo nosotros, o algo dejamos de hacer. Y yo creo que algo hemos dejado de hacer cuando no predicamos a Cristo, cuando no hablamos de Cristo querigmáticamente, ¿verdad? El querigma. Tenemos que, como decía Pablo, predicarlo a tiempo y a destiempo, porque si no, ¿de qué nos vale
una gente, unos niños en catequesis, comunión, confirmación, que se sepan toda la doctrina, pero que no tengan a Cristo en el corazón. Como decía el Papa Benedicto, Cristo no es una idea, Cristo no es una ideología, Cristo es una persona con la cual tenemos que tener una experiencia de vida. Si no tenemos experiencia de Cristo vivo y resucitado en nuestro corazón, hemos tenido ese encuentro con esa persona real y viva, pues mira, yo creo que estamos mal. Ojo, que cualquiera de estos podemos ser nosotros, ¿no? No Sí, quiero también porque hay personas que que están... los apologistas o todos los de tal o los curas, mira, no, ya ellos están totalmente evangelizados. Cuidado, No, cuidado, porque a veces sabemos de las cosas de Dios, pero no sabemos del Dios de las cosas. sí, sí, padre. ¿Cuán importante, ya que sabemos que el cuerpo es la iglesia, cuán importante es atraer a estos hermanos? Lo ha dicho, pero es bien importante atraer a estos hermanos que vuelvan a la Sí, iglesia. Es bien importante y eso es lo que hacían los apóstoles, los primeros cristianos. Ellos pues, los mataban porque creían en esto. Ahora a sí. veces nosotros escuchamos católicos que dicen todas las iglesias son iguales, cada cual en lo suyo. Eso yo me topé. Cuando yo volví a la iglesia de nuevo, yo escuchaba a mucha gente que decía, católicos, todas las iglesias son iguales. No, Y, ciertamente no. y es bien triste. Claro. Es verdad que todas las iglesias cristianas, ¿verdad? Con diferencia de doctrinas de una y de otra, pero creo que para llamarnos iglesias cristianas tenemos esa savia que nos une a todos, que es Cristo, ¿eh? La fe en Cristo. Pero, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, de la iglesia, y creo que la vez pasada los medios tocamos ese tema un poco, ¿no? Cuando hablamos de la Iglesia Católica, tengo la seguridad, no solamente porque la Biblia me lo dice, ¿verdad? Porque el evangélico se queda solamente con la escritura, no solamente la Biblia, sino la historia me dice que Cristo fundó la Iglesia. Esta es la Iglesia que Cristo ha fundado. Las demás iglesias han sido fundadas por hombres en la doctrina de Cristo o inspirados en el Evangelio de Cristo, en sus enseñanzas y en lo que ha dicho la Biblia, pero no han sido fundadas por Cristo. La única iglesia que Cristo fundó es la Iglesia Católica, y esto tiene que quedar súper claro para todos, tanto para los de adentro como para los de afuera. Que los de afuera, los demás cristianos, los demás iglesias protestantes, nuestros hermanos, quieran, se den cuenta que, que Dios mismo ha querido esta iglesia, que es Cristo el que la ha fundado, oye, y se den cuenta para qué, para que vuelvan. Ujú. Porque, a ver, ¿en qué momento nace la iglesia? Estos días escuchaba yo a alguien como que, bueno, es que no sabemos si Cristo fundó, si no fundó la iglesia, que la fundó, no sé bien, en el año, en el siglo tercero, cuarto, lo que sea. Cuidado, porque es verdad que no podemos hallar un acta constitutiva de la Iglesia Católica en tiempos de Cristo. Nada se fundaba así como hoy. Tú hoy vas a un notario, a un abogado que te firme un papel ahí. Hoy constituimos una compañía, una sociedad, qué sé yo, sociedad anónima, una compañía anónima, tal día, tal hora, diciendo los miembros fulano y fulano y fulano y tal y cual. La Iglesia Católica no se funda así. La Iglesia Católica es como esa semilla de la cual hablaba Jesús también, ¿verdad? Esa semilla que cae en tierra buena y que va germinando, y que el mismo Jesús cuando habla de la, del trigo y la cizaña, que sin darse cuenta el dueño, pues entonces esa semilla va germinando, va creciendo, va fortaleciéndose, va robusteciéndose y va dando fruto. Que precisamente esa es la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? Quizás no podemos decir un momento específico, pero sí que podemos decir varios momentos en los que Cristo va moldeando esa iglesia. Por ejemplo, cuando Cristo va llamando a sus apóstoles, Ujú. ¿verdad? Llama a uno, llama al otro, llama a 12, que son sus amigos. Dice el Evangelio de Marcos 3:13, me parece, 13 al 29. 16, que Él les ha llamado para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Ya hay una iglesia. La iglesia es congregación, si la Gracias. iglesia es comunión, pues allí ya hay una iglesia cuando Cristo llama a sus primeros apóstoles. Que luego Cristo le va dando forma durante estos 3 años, es verdad,
Porque luego entonces le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice cualquier otra cosa. No dice voy a fundar una iglesia. O mis Tú eres iglesias. Pedro y sobre ti voy a edificar una iglesia, cualquiera, o una de las iglesias. No, no, mi iglesia, o sea, la iglesia de Cristo es la iglesia que ha fundado en Pedro. Luego vemos, por ejemplo, cuando Cristo resucita, que van aquellos dos, Pedro y el discípulo amado, corriendo. Quien que llega primero, dice incluso el Evangelio de Juan, llega el discípulo amado allá a las puertas del sepulcro, ve hacia adentro, pero no entra. Espera que Pedro entre. Ya hay un respeto hacia Pedro. Y ahí tú ves que hay un apóstol, un discípulo, llámalo Juan, llámalo el discípulo amado, como lo llama el Evangelio de Juan, ¿verdad? Que es capaz de ver, llegar primero, ver, pero no entrar, porque el primero que tenía que entrar era Pedro. Él allí acepta una autoridad en Pedro, por ejemplo. Si nos vamos al catecismo de la Iglesia Católica, ¿de dónde nace? Dice, ¿cuándo nace? ¿De dónde nace la Iglesia de Cristo? Dice, la Iglesia Católica nace del costado abierto del corazón de Cristo en la cruz. Cuando aquel soldado le da la lanza, le entierra la lanza en el pecho, dice que al punto salió sangre y agua. La sangre de la Eucaristía y el agua del bautismo. Ahí entonces el catecismo de la Iglesia Católica lo dice claro. La iglesia nace del corazón abierto, del costado abierto de Cristo en la cruz. Y bueno, otros dicen que Pentecostés, pues sí, también. Ya había esa unión, ya había. ¿Y Pentecostés qué es? Bueno, Pentecostés es la confirmación de lo que Cristo ya le había dicho, vayan por todo el mundo y prediquen. Pues entonces el Espíritu Santo que viene sobre ella, la misión, le da la fuerza, le da el valor, le da todo lo que necesitaban para la misión. Entonces, en Pentecostés, ¿qué se hace? Pentecostés es como ese, cuando hay una presentación a la prensa, ¿verdad? De algo desconocido. Entonces, bueno, mira, te voy a presentar a mis dos hijos, ¿verdad? Acaba de nacer el segundo, vamos a presentarte el segundo. Pues ahí está, ese presentarse ante la sociedad, ante el mundo, en ese momento conocido, pues es Pentecostés. No sé por ahí. Padre, le tengo una pregunta de la Biblia aquí, que nosotros hablamos también de eso, de los bautismos y de los diferentes espíritus, pero quería leerle Hechos capítulo 8, 18. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el espíritu, les ofreció dinero diciendo, dame a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo aquel a quien yo le imponga las manos. La pregunta es, dice aquí que el Espíritu Santo se recibe por la imposición de las manos de los apóstoles. Uh-huh. La pregunta Y que en tiene nuestros ahí, días de sucesores. ¿cómo? Y en nuestros días de los sucesores de los apóstoles. Exactamente, sacerdotes, obispos. Mi pregunta, nosotros hablamos pues, de los espíritus, en la otra diálogo. Y Sí, entonces, sí. esto es impactante porque dice que el Espíritu Santo se recibe de los apóstoles. Entonces, ¿qué está pasando en otros sitios cuando Con dicen, ese Espíritu Santo, con ese supuesto Espíritu Santo, sí, sí, mira. Pues vamos a ver, o sea, se puede partir de muchos puntos, ¿verdad? Pero Jesús dice que el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere. que no? Yo creo que es importante que eso lo tengamos también en la mente cuando hablamos de eso. Porque eso, pues, o sea, por medio de los apóstoles se recibe el Espíritu Santo. Tanto en esa cita como acabas de citar, ¿verdad? Hechos 8, 18, 19, me parece. Y otras muchas, ¿verdad? Pero también, fíjate, me pareció muy interesante esta semana, la primera lectura de este domingo que pasó. La primera lectura de este domingo que pasó decía algo bien interesante. Y es que cuando Pedro y los apóstoles estaban con Cornelio y no me acuerdo quién más. Con los gentiles Y, que es, ajá, exacto, con grupo de judíos. O sea,
de cristianos convertidos, de judíos convertidos al cristianismo, ¿verdad? Y estaba otro grupo también de gentiles, de paganos. Pedro vio cómo todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Tanto los judíos cristianos, los judíos que se habían convertido al cristianismo, como los ateos, como los paganos, perdón. Entonces, ¿qué es lo que dice Pedro? Dice, debemos nosotros o podemos nosotros negarles el bautismo a aquellos que han ya recibido el Espíritu Santo antes de llegar nosotros. Y los hizo bautizar, y se los hizo bautizar en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, para que fueran realmente cristianos. Pero ya ahí él reconocía que sobre esos paganos, sobre esos que no conocían a Cristo, ni siquiera conocían las escrituras de los judíos, ellos también recibieron el Espíritu Santo. Incluso sin llegar Pedro, sin llegar los apóstoles. Entonces, cómo Dios va manejando, cómo Dios va trabajando el corazón de cada persona. Pues yo creo que eso es interesante también verlo. Porque el hecho, por ejemplo, que hoy podamos ver a tantos protestantes, tantos hermanos de otras iglesias, que se convierten al cristianismo, al catolicismo, al verdadero y auténtico cristianismo, ¿ok? Que a veces nos da vergüenza a los católicos decir que somos cristianos. Cuidado, no Somos los somos cristianos, los cristianos. claro, somos los primeros, además, los primeros primeritos, los auténticos cristianos somos nosotros. Que luego dicen ellos que la iglesia cristiana católica luego entonces se fue como corrompiendo y no sé qué más. Pero una cosa es eso y otra cosa es que dejemos de ser cristianos. Seguimos siendo cristianos católicos. Por lo tanto, oye, yo creo que Dios puede, al ser un Dios todopoderoso, al ser un Dios que para Él no hay nada imposible, pues mira, Dios puede ir sembrando en el corazón de aquellos incluso que odian o dicen odiar a la iglesia o que les han enseñado a eso, por lo menos, ¿verdad? A María y todo esto. Oye, Dios puede ir trabajando esos corazones. Como fue trabajando, pues mira, hoy por ejemplo en YouTube hay muchísimos youtubers de estos católicos que fueron Protestantes. protestantes. El mismo muchacho Santiago Alarcón. Santiago Alarcón. Mira, ese Santiago, yo sigo sus videos desde que él era... Ayer yo salí en uno de sus videos. Entré a sus videos y lo saludé. Pero yo no estoy hablando como un protestante y anunció mi página. Bien buena gente. Qué bueno. Mira, yo, por ejemplo, a él, a Santi, yo lo sigo desde antes de él ser católico. Desde mucho antes, por lo menos él creo que tiene como un año más o menos de católico. Yo lo sigo desde hace por lo menos 2 años y algo más. Y yo escuchaba sus videos. Y decía, oye, pero yo estoy de acuerdo con lo que este muchacho dice. Él decía muchas cosas totalmente católicas, que este muchacho, si no termina en católico, es, bueno. Ya lo estaba oliendo, ya viene por ahí. Porque Dios va trabajando esos corazones. Sí. Claro, quizás aquel que pues toda la vida ha sido católico, hay cosas que como que no nos asombran y como las desconocemos muchas veces, porque a veces el católico desconoce hasta el mismo significado de la Eucaristía. Vamos a estar claros. Hay muchos católicos que ni siquiera han leído la Biblia, por ejemplo. Y una lectura seria, una lectura con calma, una lectura orante de la palabra de Dios muchas veces se ha hecho. Sino que han vivido de un catecismo que recibieron en la primera comunión o en el colegio, porque cuando estudiaron era un colegio cristiano, católico, pero hasta ahí. Y con esa catequesis de primera comunión, con esa enseñanza del colegio, se quedaron toda la vida. Y eso puede ser que a nuestras abuelitas les sirviera, sí. Pero yo creo que el católico de hoy, si quiere ser un católico auténtico, debe seguir escudriñando, debe seguir leyendo, debe seguir discerniendo esa fe que le enseña la iglesia, Entonces, fíjate qué bonito cuando uno ve que Dios va trabajando en el corazón ya de otras personas sin siquiera saberlo. Cuando yo leí esta lectura del domingo pasado, yo pensaba en muchas cosas, de qué bonito es, por ejemplo, la Virgen María. Cuando yo llegué aquí a Tenerife, conocí la historia, por ejemplo, de la Virgen, Nuestra Señora de Candelaria, que es la patrona de Canarias.
Oye, me doy cuenta que la Virgen María llegó a Tenerife, la imagen de la Virgen María llegó a Tenerife antes que los mismos españoles, antes que Wow. los mismos misioneros. Cuando llegaron los españoles a colonizar las islas Canarias, ¿Ya estaba la ya, Virgen? ya los indios veneraban en una cueva una imagen de la Virgen María. Ah, oh my God. Y después cuando le explicaron, ahí se convirtieron. Claro, claro, pero entonces ahí tú ves, o sea, ¿qué pasó ahí? Unos dicen, no, que a lo mejor se cayó de un barco, lo más seguro, un barco que naufragó, que no sé qué, entonces pues la caja con la imagen, pues vino flota. Oye, pero qué casualidad. No, no hay casualidades con Dios. Exacto, qué diosidad más bien, Sí. ¿verdad? Que el barco se hundiera o se le cayera esa caja, como en estos días uno de los ferries de aquí que se cayó, se cayó un carro, se cayó un coche en el medio del mar. Entonces uno dice, oye, qué casualidad, qué diosidad, qué, qué milagro. Ahí vamos a ver que los milagros no tienen por qué ser así rimbombantes, ¿verdad? Qué milagro, qué diosidad cuando este, esta imagen se cae al mar o se hunde el barco, lo que tú quieras, y que llega hasta las costas de las Islas Canarias. Y que llega además, no solamente que llega hasta las costas de Tenerife, sino que los indios entonces, los guanches en ese momento, la descubran, la recojan y la pongan en una cueva como la pusieron para la veneración de ellos, como una de sus deidades, seguramente, ¿verdad? Eran muy Wow. tristes, tal y cual. Pero ¿cuál fue el asombro de los conquistadores y los misioneros cuando llegaron a Tenerife? Que ya antes que ellos pusieran el pie en esta isla, ya María estaba allí. Wow. Qué increíble. Y cómo, por ejemplo, eso lo empato con otra cosa, cómo María, por ejemplo, ha ayudado, colaborado, facilitado, por ejemplo, la evangelización en nuestros propios pueblos de América Latina. Yo Sí, una vez leía un libro de historia de la iglesia latinoamericana donde decía que los indios, al ver, claro, no se hablaba el mismo idioma, el mismo lenguaje, pero cuando llegaban los misioneros o los conquistadores junto a los misioneros, llegaban con un crucifijo en la mano, con un Cristo en la mano, muchos de los indios corrían despavoridos. ¿Por qué? Porque ellos le presentaban un hombre muerto ahí ensangrentado. Y esto con la idea, no, estos vinieron a hacernos lo mismo y salían corriendo. Cuando los indios comenzaron a aceptar y abrazar la fe, cuando se apareció la cuando, Virgen. cuando estos misioneros llegaban con la figura de la Virgen, con una imagen materna, con un niño indefenso en los brazos, cuando ellos se sentían identificados precisamente por esa figura materna de la Santísima Virgen María. Piensa tú solamente en todo el significado y todo el valor que tiene, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe en México y para toda No Latinoamérica. México, hasta Estados Unidos aquí. En Estados Unidos. Claro, claro. ¿Por qué? Bueno, María le habló en su lenguaje a ellos, por su color de piel, por las estrellas, por el cinto que tenía en el vientre, por tantas cosas que inmediatamente los indios entendieron que ella era la que iba a dar a luz al sol, o la que dio a luz al sol, a la luz del mundo, que es Cristo. Es que bonito ver cómo, por ejemplo, la Virgen María, y comenzamos hablando de Dios, pero al final María es instrumento también en las manos de Dios, como cualquiera de nosotros también tiene que serlo. Sí. Un instrumento de evangelización y de salvación para los hermanos. Mire, padre, yo tenía un amigo que lo voy a traer un día para acá. Él siempre me decía, haz el rosario, haz el rosario. Y yo, pero ¿para qué? Si yo hablo con Dios, haz el rosario, haz el rosario. Todos los días. Cuando yo empecé a hacer el rosario todos los días, eso me llevó a la confesión, a la Eucaristía. O sea que María me entró a Jesús, me llevó a casarme, me llevó a hacer la confirmación, Qué bonito. porque Qué ella bien. nos enseña a Jesús, nos muestra a Jesús. Sí. La gran mayoría de las imágenes de María, ¿a quién presenta? A A Jesús. Jesús. Mira aquí, yo tengo una aquí embarazada, mire, Ah, mira, qué bonita. embarazada Yo aquí. tengo una parecida, sí, que Mire, padre, precisamente me la enviaron de allá. ahora vienen las preguntas difíciles y me perdona.
le voy a leer una cosita aquí. Está difícil. ¿Cuál es? Solo preguntar. Juan 20, 23. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. La pregunta es, todo el mundo sabe que los católicos existen y se confiesan con los sacerdotes. Y aquí dice, los pecados serán perdonados a los que ustedes los perdonen. ¿Qué pasa con estas personas católicas que no se confiesan? ¿Y qué pasa con estos hermanos de nosotros protestantes que no creen en esto y no se confiesan? Obvio, no le voy a preguntar por una persona de China o que no conoce a Jesús, pero nuestros hermanos, eso está en la Biblia y ellos lo están pasando por alto. Y católicos tampoco se confiesan. ¿Qué pasa con estas personas al final? ¿Qué pasa? Mira, lo que tenemos que hacer es orar mucho por esas personas, para que al final Dios tenga misericordia de ellos, punto. Porque si nos fijamos solamente en esa cita, ¿verdad? Pues mira, les va a ir mal, lamentablemente. Sí, Bueno, sí. porque vamos a ver, o sea, dice, ustedes perdonan, a quien ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, pero a quienes se los retengan, a quienes no se los perdonen, ¿por qué? Porque nosotros nos negamos a perdonar pecados. Porque no van. Porque no vienen, exactamente. O sea, ¿cómo le va a perdonar el pecado a aquella persona que no quiere pedir perdón, que no quiere arrepentirse, que no quiere confesarse? A través del sacramento que dejó Jesús. Es el canal. El sacramento de la confesión o reconciliación, como tú le digas, ese sacramento es un sacramento instituido por Cristo como todos los demás sacramentos, obviamente. Entonces, no es que se lo han inventado los curas, como, eso se lo inventaron ustedes los curas. Por Dios, o sea, ¿tú crees que yo estoy interesado en saber los chismes de tu vida, los chismes íntimos de tu vida y tus pecados? Pues no. O sea, esto nos ha puesto Jesús en las manos como un sacramento que debemos cuidar y administrar para los creyentes, igual que el bautismo, igual que la comunión, igual que la confirmación y el matrimonio y todos los demás. Entonces, si la gente, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería que la persona viniera arrepentida a perdonar, a confesar los pecados, para que Cristo, a través de nosotros, les perdone los pecados. Pero el que no viene, no le estamos negando la gracia de Dios. El que no se confiesa, no le estamos cerrando las puertas del reino de los cielos. Sencillamente, el que no viene, no se arrepiente, no se confiesa, amigo, ¿quién se está cerrando las puertas? Tú mismo. ¿Quién está dándole la espalda al perdón, a la misericordia y al reino de Dios? Tú mismo. Al final decimos, no, es que Dios condena. Cuidado. Pues lo dejo ahí para que usted vaya, ¿Es ¿no? Dios el que me está condenando o soy yo el que me estoy condenando? Por mi vida, por mis pecados, por mi falta de arrepentimiento y por todo lo demás. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, ya nosotros estamos, como quien dice, fuera del reino, somos pecadores. Él nos dejó ese canal para poder salvarnos, ¿no? O sea que él ya lo dejó, él hizo algo. Sí, o sea, él nos dio la tabla de salvación. O sea, mira, nos estamos hundiendo, nos estamos ahogando y resulta que Dios nos tira el salvavidas y no lo cogemos. Ah, no, porque este no me gusta. Ay, no, porque yo quiero que Cristo venga él mismo y me salve, me rescate de aquí. Oye, Dios nos No, mandó porque el sacerdote es pecador. Eso es lo primero que dicen. Sí, bueno, mira, pues, ¿qué vamos a decirle? Pues entonces dígale a Cristo que la próxima vez, cuando Él venga próximamente, la segunda vez que vuelva, pues entonces que Él le ponga un ángel para que lo confiese, pues. La voluntad, fíjate si Dios es tan misericordioso con nosotros, que nos pone precisamente a un sacerdote que nos comprende porque es igual de pecador de nosotros y porque nos comprende en ese arrepentimiento, es capaz de ser canal de gracia, canal de vida eterna. No porque yo sea santo, no, precisamente porque soy pecador, me hace a mí reconocer y valorar el arrepentimiento que tú vienes cuando te confiesas, o tú tienes cuando vienes a confesarte. ¿Me explico?
Si fuera por ejemplo, si fuera qué sé yo, un ángel que me confesara, un santo que me confesara, un santo así inmaculado como la Santísima Virgen María, ¿verdad? Que nunca hubiese cometido pecado, pues él a lo mejor no entendería el arrepentimiento del ser humano. ¿Quién realmente entiende al enfermo más que el que él Que se ha el infierno. enfermado? Claro, o sea, uno que se ha enfermado, que ha peleado, por ejemplo, con el cáncer, es el único que entiende la profundidad de lo que pasa a un enfermo, un paciente con esa enfermedad de cáncer, con esa condición de cáncer. El que entiende verdaderamente lo que esa persona está sintiendo. Uno puede decir, ay, sé por lo que estás pasando, lo lamento. Cuando, por ejemplo, se muere la mamá de una persona, ay, mira, se murió tu mamá. Bueno, de verdad que te acompaño. Entiendo por lo que estás pasando. ¿Tú has perdido a tu mamá? No, entonces no entiendes por lo que estoy pasando. No entiende lo que pasa una madre cuando ve morir a su hijo en un hospital o en su propia casa. Ese dolor que desgarra el corazón de una madre perdiendo a su hijo, viendo como un hijo está agonizando hasta que muere, eso no lo sabe nadie más que, la que realmente lo ha perdido. Uno puede imaginar el gran dolor, uno puede imaginar ese corazón desgarrado de aquella mujer, pero quien realmente lo sabe es la que lo ha pasado. Y eso mismo, si lo ponemos en la confesión, es lo que nos pasa a nosotros. O sea, yo realmente sé y puedo ver con misericordia tu pecado, porque yo también lo tengo, porque yo también en alguna otra manera lo he cometido, porque yo mismo sé que soy pecador y he sentido y he experimentado lo que se siente sentir que en ese momento de pecado mortal las puertas del reino de los cielos se cerraron para mí, hasta que me arrepiente y me confiese. Y si yo lo he experimentado, sé también lo que puede pasar al otro. Ujú. Y de allí entonces te doy la mano para levantarte. Wow, padre, una pregunta. Ahora nosotros damos quizás un amor medio que no es con verdad, no es un amor verdadero. Porque, ejemplo, nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestras madres, pero no nos preocupamos porque ellos conozcan a Cristo y puedan ser redimidos, ir a una confesión, como que preguntarle, como mira, te confesaste. No hablamos de eso, hablamos de que hay que hacer dinero, hay que cosas del mundo, pero nosotros como personas no damos amor a veces verdadero y nos preocupamos porque nuestros familiares, nuestras personas más amadas puedan ir al cielo. Mi Claro, pregunta es, cuando uno lleva este mensaje de razones de fe y predica este mensaje para tener vida eterna, ser perdonado, ¿es- esto es una obra de misericordia? Llevar. claro, sí, 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 yo creo que es la mayor obra de misericordia que podamos tener, tanto con los cercanos como con los lejanos, con los alejados, tanto con mi familia, que esa es la primera, vamos a decir así, ese es el primer rebañito que el Señor me da como para que yo sea pastor, a imagen del buen pastor, como desde allí, partiendo de lo más pequeño hasta lo más grande, hasta la humanidad entera. A ver, si yo me preocupara solo por mi salvación y no me importara la salvación y la redención de los demás, oye, me sería a mí terrible pensar, me sería a mí terrible pensar, por ejemplo, como en aquel ejemplo que pone Jesús cuando dice que el rico estaba en la zona de tormento, de castigo, y el pobre estaba con el seno de Abraham. Dice, Padre Abraham, dile a Lázaro que moje. Oye, para mí eso es terrible, que yo sé ese Lázaro que esté junto a Abraham y en este momento de la historia, junto en el reino de los cielos, y ver entonces en ese lugar de castigo a mis familiares. Piensa que vas a ver allá abajo a tu mamá, va tú abajo, abajo, arriba. Allá no hay abajo y arriba, porque, ¿verdad? Pero siempre como que tenemos esas características, esas mm, Visión. dimensiones, ¿verdad? Humanas que arriba, abajo, bien, mal, frío, calor, ¿verdad? Entonces, oye, no me gustaría ver a mi familia, a los seres que yo más amo, en el infierno, condenados además eternamente, porque que yo pueda verlos en un purgatorio donde yo pueda Verlo, los este, vemos.
orar por ellos e interceder por ellos para que Dios les perdone sus pecados y vengan al cielo, pues qué bueno. Pero para mí sería, bueno, no voy a decir nada. Para mí sería un infierno ver a mis familiares en el infierno. Sí, sí, pero a Siendo, veces, usando las dos palabras como, o sea, la misma palabra como con dos significados. Para mí sería muy triste, muy duro ver a mis familiares en un infierno, un castigo eterno, cuando yo entonces voy a estar gozando del reino de sí, los cielos. sí, es bien difícil porque Jesús dijo que si hay un lugar que un profeta es despreciado, es en su casa, y a veces los de la casa son los que no creen. Es bien triste. A mí me está pasando y es bien triste. Mira, mi experiencia en eso es que siempre, o sea, la familia es el lugar más difícil de evangelizar. ¿Por qué? Porque tu familia te conoce desde siempre y te conoce completo. O sea, te conoce desde que tú naciste hasta hoy y te conoce todo. Desde que tú en la adolescencia ibas con tu novia para no sé, te escapabas con tu novia para no sé dónde, o cuando llegaste borracho aquel día, o cuando hiciste. Entonces, cualquier cosa que tú hagas, enseguida tu familia, pero mira, ahora tú quieres presentarte como el Esa, santo. ¿Te acuerdas Santurrión. cuando claro, ¿no te acuerdas cuando antes salías con nosotros y llegábamos borrachos en la madrugada o qué sé yo? ¿Verdad? Cualquier otra cosa. A ver, yo creo que con la familia la forma de evangelizar es muy diferente quizás a la que hoy pensamos. Hoy queremos evangelizar predicando eso, utilizando estas mismas herramientas quizás, ¿verdad? De defensa de la fe y de tal y de cual. Pues mira, yo creo que la familia se evangeliza mucho más con la vida, con el testimonio silencioso de una vida cristiana de todos los días y de cada momento, siendo un buen cristiano en casa. Además, siendo ese cristiano que transmita, que vea la alegría, que transmita esa alegría, pues yo creo que ahí estás mejor como cristiano. O sea, eres un mejor evangelizador si obras desde el testimonio, desde el ejemplo, más, más que la predicación y la apologética y todo lo demás. Sí, sí. Mire, padre, esta pregunta no es mía, pero este un poquito fuerte. Pero en los tiempos de antes de los protestantes, un ejemplo, venía alguna vez un cristiano y decía, en la Eucaristía es un símbolo. Ellos decían que era, primero quiero que diga que es una herejía. Entonces, en los tiempos de antes, decían, el cuerpo de Cristo es simbólico, eso es una enseñanza fuera de la que enseñó Dios, una herejía. Igual de la iglesia, cuando hablaban mal del, como que no creían en el Papa, que era el pontífice, o la comunión, o la confesión, todo. En los tiempos de antes, pues decían, mira, eso es una enseñanza fuera de la que enseñó Cristo, Por lo tanto, herejía. herejía. Ajá. Entonces, en estos tiempos, ¿cómo usted ve eso? ¿Cómo ve eso? Porque ahora es lo Pues mismo, es lo mismo. Ahora mismo hay personas que no creen en la Eucaristía que es Cristo, no creen en la claro, iglesia. claro. La herejía es el error en cuanto a la fe, ¿verdad? Vamos a decirlo así. En cuanto a la fe, la herejía es el error, estar en el error, ¿verdad? Estar convencido del error. Y no solamente que yo crea que en cosas erróneas, sino que más que lo creo conscientemente. O sea, si yo sé que eso realmente es un error, eso que yo estoy pensando, eso que yo creo en este momento. Mira, que en la Eucaristía no está Cristo, que es un símbolo, que es un signo nada más, que es un recuerdo. La Santa Cena, como dicen los protestantes, Ujú. es prácticamente un signo que Jesús nos dejó ahí para que lo recordáramos. Presencia real de Cristo. Oye, si yo me quedo en ese error y aunque otros me enseñen o yo pueda aprenderlo, pueda leerlo por el catecismo de la Iglesia Católica o porque Tony me lo predica en YouTube o por cualquier otra cosa, mira, o sea, si yo sigo en ese error conscientemente, ahí soy una herejía, ahí sí soy un hereje. Cuando no solamente lo creo, sino cuando incluso me han enseñado la verdad y prefiero entonces quedarme en mi error. No, yo a ti no te creo porque tú eres no sé qué, tú eres tal Católico. y a ti no te creo. Exacto. Si tú eres católico, ¿cómo vas a enseñarme a mí? Pues entonces, ¿qué pasa? Que ese creer en el error y ese
voluntariamente vivir en ese error, Y aunque enseñarlo. y enseñarlo también, exacto, obviamente, ahí sí es una herejía. Eso es un hereje, esa persona es un hereje. Y cuando se aparta entonces de la iglesia, yo soy católico, pero no creo en esto y me aparto entonces voluntariamente, conscientemente, me aparto de la iglesia para vivir en mi error, para vivir en mi herejía, entonces es una apostasia. El apóstata es aquel que no solamente lo cree y lo enseña, sino que renuncia a Reniega. lo que enseña, exacto, reniega de la verdad y prefiere entonces vivir en el error, apartado totalmente de otra cosa que yo diga, bueno, mira, no lo sé, no tengo todavía pues esa plenitud como que de la fe o esa fe completa en, por ejemplo, en Jesús Eucaristía, por ejemplo, en la hora santa, como decía, eso es un casito que tuvimos aquí en la parroquia, que gracias a Dios, de una muchacha que llegó totalmente atea, de familia atea, que no creía en nada, pero bueno, a través de unos diálogos, unas cosas, la muchacha, gracias a Dios, yo creo que el Espíritu Santo la tocó en un momento muy especial, ¿verdad? La muchacha se hace católica, se bautiza, hace su primera comunión, pero ese proceso de la fe no llega de la noche a la mañana. Ujú. Para nosotros la fe plena que podemos tener, que podemos creer, porque así nos han enseñado es muy fácil. Pues como digo, desde pequeñito lo hemos vivido, pero para el que está en cero y de allí pasar, por ejemplo, a un rezar el rosario todos los días, o pasar a creer que Cristo está realmente en la Eucaristía, además todo el tiempo, que cuando tú estás rezando de rodillas ante el Santísimo Sacramento en una hora santa, allí estás arrodillado rezando frente a Cristo, pues para nosotros que es algo natural y sencillo y lógico, para esas personas hay que darles un tiempo también Sí. para que vayan asimilando y viviendo eso. Porque, a ver, esta muchacha me decía, yo creo que Cristo está en la Eucaristía. Sí, yo hice mi primera comunión, pero eso, por ejemplo, me decía ella, pero eso de la hora santa, ay, todavía me cuesta mucho. La tranquila, poco a poco, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios ha ido caminando en la fe y hoy, pues incluso es una mujer de mucha fe y que incluso se va a ir ahora de aquí porque va de misionera a otra parte. Wow. Quiere Padre, hacer sí, cambio. yo he tenido esa experiencia para los hermanitos cuando yo comparto con ellos. Es bien difícil para ellos la confesión, la Eucaristía. Y yo los entiendo porque es algo que nadie les ha enseñado. Las imágenes, todas esas cositas Claro, son bien difíciles. Pero pues claro, oración, la semilla por lo menos ahí está. sumamente difíciles cuando a ellos le han enseñado una fe, cuando la han creído además. Porque si hay algo que en la vida da seguridad es la fe. Tú buscas, incluso antropológicamente, psicológicamente, tú buscas en la fe solidez. Tú no buscas en la fe, bueno, un cambio, qué tal, que hoy sí, mañana no. Porque si vas buscando eso, pues el mundo lo consigue de otra forma. Pero la solidez que te da la fe, en cualquier fe, piensa tú en cualquier cosa, ¿no? Una persona ateísta que cree en Dios, busca en Dios eso, busca en Dios una fuerza, algo en que apoyarse, esa roca firme que dijo Cristo, Mm, ¿verdad? Aquella casa, ok, esa roca es la fe. Entonces, para una persona que ha creído todo el tiempo, toda su vida, además se lo ha enseñado la mamá, la abuela, las personas más importantes para él en su vida, le han enseñado que eso es verdad, y luego descubrir que estaba y que he estado en un error toda la vida y creer otra sí. cosa, que además me enseñaron a rechazar, me enseñaron que eso era malo, que me enseñaron que eso era el demonio. ¿Mm? Es bien Pues fuerte. llega La un otra momento vez, la otra vez tuve una hermanita que yo le pregunté por aquí. Le dije, mira, ¿cuándo tú sentiste que yo te dije que la iglesia católica la creó Cristo y la tuya se hizo en el 907? Eso me chocó, porque le choca, es algo bien fuerte. claro, no, no, y yo creo que nosotros, antes de condenar, tenemos que reconocer la gran valentía que tienen todos estos hermanos que dicen, es verdad, he crecido en el error y quiero salir del error, comenzando a vivir las verdades de Cristo en la Iglesia Católica. Ahí tenemos que reconocer y además celebrar la valentía de muchas de estas personas que están dando el paso hoy de evangélico, de protestante a católico.
Dios tocando los corazones. Sí, gracias a Dios, sí, hemos visto mucha gente que en la actualidad está tocando, Dios está tocando sus corazones y que tiene la valentía además para asumirlo y vivirlo, porque hay mucha gente que Dios le ha tocado el corazón, que sabe que esto es la verdad, pero por el que dirán, por la misma cuestión social, por la misma estabilidad familiar, por la misma estabilidad Sí. económica, se quedan en eso que es lo más fácil. O porque mi esposo es de otra religión y qué yo voy a hacer con mi papá que es pastor. Es como usted dijo el caso en el primer video, hay muchas cositas. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, mira, es complicado, complicadito esta gente. Bueno, de verdad tenemos Sí, que orar mucho, mucho, mucho para que mucho. esas personas que Mire, tomen esa decisión, ¿verdad? De pasar a la Iglesia Católica, que realmente sean esas piedras vivas y firmes que necesitamos en nuestra iglesia. Obviamente eh, que necesitan ellos también para su salvación. padre, aquí están hablando mucho en el chat. Déjeme coger una preguntita aquí. Le envían saludos, que gracias. A la orden, para eso Dice estamos. aquí uno, que Elías, que dice que él compartió un video hace poco y expliqué un poco para los que creemos en Dios, que también Dios escucha a los ateos, pero que el plan de salvación no lo reciben en cualquier doctrina. No sé si está bien mi explicación. Es lo que quiere decir es que Dios escucha a todos, ateos, todo el mundo, pero que realmente el plan de salvación pues no está en todas las doctrinas. Bueno, sí, en principio sí. Dios es Padre de todos, sí. Como decíamos antes, en Cristo vamos a obtener la salvación. Sí, todos, quién sabe, todos los que realmente acepten a Jesucristo y las cosas de Cristo, o sea, no Todo. solamente todo lo que Cristo ha dejado en los apóstoles y en la iglesia. Entonces, ¿Dios es Padre de todos? Sí, pero quizás todos pueden salvarse. Pues yo creo que no, no todos nos vamos a salvar. Ojalá y toda la humanidad se salvara. Y a eso es lo que debemos apuntar, a que toda la humanidad se salve. Ujú. Pero tristemente no. Yo creo que en español, yo no sé si en inglés alguna diferencia ha habido, pero por ejemplo, cuando en la consagración del cáliz se decían tomen y beban todo de él, porque esta es mi sangre, ¿verdad? Sangre que ha sido derramada por todos, para la salvación de todos, de ustedes, de vosotros y de todos. Que cuando Benedicto revisó eso un momento, no quitó el todos y puso el muchos, por el promulgus en latín. Entonces ahora dice, el cáliz, ¿verdad? Que es mi sangre que ha sido derramada por todos para la salvación de muchos. Es decir, que ese todos se puso en muchos. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque aunque nos cueste decirlo, aunque nos duela decirlo, pero no todos nos vamos a salvar. Él quiere que No todos nos todos. salvemos, él quiere que todos nos salvemos, pero no todo, él sabe que no van a creer todos, ¿no? Su voluntad es esa. Dios quiere, en la Biblia lo dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Esa es la voluntad de Dios, que todos nos salvemos. Ahora, ¿todos nos vamos a salvar? No. ¿Por qué? Porque puede ser la salvación, puede ser la voluntad de Dios, pero luego nuestra Por salvación depende voluntad, también de nuestra voluntad. de nuestra voluntad. Exacto. Okay. Si tú no quieres salvarte, pues mira, si tú reniegas, conociendo a Cristo, reniegas de Él, si tú conociendo a Cristo, qué sé yo, reniegas del Espíritu Santo, de la salvación que Cristo vino a traernos, ¿te vas a salvar? No, ¿verdad? Wow. Yo estaba leyendo en el catecismo que lo publiqué la otra vez que que dice que la fe, nosotros tenemos que tener toda nuestra inteligencia para poder creer. O sea que Dios nos pide, yo lo puse la otra vez, déjame ver si lo encuentro, pero que Él nos exige también que cuando como que tengamos toda la inteligencia para poder entender todo, déjame ver si lo encuentro, la otra vez lo publiqué. Mientras lo busco, aquí hay otro que pregunta, padre, una pregunta, ¿se encuentra salvación o vida eterna fuera de la Eucaristía? Me imagino que es el que conoce la Eucaristía, porque si no lo conocen. Claro, exacto, ¿no? O sea, si conociendo a Cristo
si conociendo la Eucaristía, si conociendo la Iglesia, niegas de ella, reniegas de ella, ciertamente hay que decirlo, bíblicamente, pues lamentablemente no te va a salvar, hermanito. Si tú conociéndolo, lo rechazas. Precisamente ese es el contexto que utiliza Cristo cuando habla de, de aquel pecado del Espíritu Santo. Hay mucha gente que a veces cuando está comenzando este camino, cuando se topan con esa lectura, con esa cita que dice Cristo que todos los pecados se perdonarán menos el que peque contra el Espíritu Santo, ¿no? Hay mucha gente que dice, ¿cuál es ese pecado? El pecado precisamente, si vemos el contexto de esa lectura, de esa cita, es precisamente la salvación en Cristo. Jesucristo está hablando de aquellos que no creen en Él, de los que no creen en su palabra. Si nosotros, conociendo la palabra de Dios, conociendo a Cristo, conociendo la Eucaristía, lo que Cristo ha dejado en la Iglesia Católica, en los sacramentos, no lo seguimos, lo rechazamos, lamentablemente, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y si lo hacemos por ignorancia? Por ignorancia, pues no. Allí tengo que decir que por ignorancia no, porque para que haya pecado tiene que haber materia de pecado, tiene que haber conocimiento de que eso es pecado y la voluntad para cometerlo. Para que un acto sea pecado. ¿Perdón? Que le pregunto porque a veces pues nosotros mayormente estamos hablando de apologética, a nuestros hermanos se les muestra con capítulos y versículos, pero ellos lo rechazan porque no creen, pero no es porque ellos no quieran creer, es que no son ignorantes de eso, no lo pueden creer. Ellos, ¿qué pasaría? A ver, el que no conoce a Cristo no se puede condenar por la ignorancia, por el desconocimiento de Cristo. Es conocimiento, porque es desconocimiento. No conoce el gran valor de la Eucaristía, el que no conoce, pues no puede condenarse o no debería condenarse por ese desconocimiento. Por eso te digo, para que haya pecado tiene que haber tres cosas. La materia que sea pecado, que tú sepas que eso es pecado y que voluntariamente cometas el pecado, vayas en contra de eso que tú sabes que es pecado. Aquí hay un hermanito que dice eso, que la salvación no está en la Eucaristía, sino en Cristo. Eso es una hermanita protestante. Pero es que Cristo ha dicho que Él se ha quedado en la Eucaristía. Cristo ha dicho que ese es su cuerpo y esa es su sangre. ¿La salvación está en Cristo? Claro que sí. Pero ¿dónde está Cristo en este momento de nosotros? La Eucaristía. Entre nosotros está la Eucaristía. Esa es la presencia más real y verdadera de Cristo en medio de nosotros. ¿Cristo está en su palabra? Sí. ¿Cristo está en los pobres? Sí, porque Él mismo lo ha dicho. En el pobre, en el enfermo, el que no tiene pan, el que no tiene, en el que está enfermo, en el que está en la cárcel, ¿verdad? Cuando dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, desnudo me vestiste, enfermo en la cárcel, lo fuiste a verme. ¿Cuándo te vimos así, Señor? Cuando lo hiciste con uno de los pequeños, conmigo también lo hiciste. ¿Cristo está en esas personas? Sí. ¿Cristo está en mis hermanos, en mi prójimo? Sí. ¿Cristo está en la palabra? Sí. Pero de una manera súper especial, de manera más plena que tenemos nosotros de Cristo, esa presencia real en cuerpo, sangre, alma y divinidad, es en la Eucaristía. Y no porque nosotros nos los inventemos, ni porque lo haya dicho el Papa tal o el Papa cual, sino porque lo dijo el mismo Cristo. Dios. Todo el capítulo 6 de San Juan, léanlo por favor, todo aquel que tenga esa duda de por qué hablamos así de la Eucaristía, por favor pide al Espíritu Santo que Él, que inspiró las Escrituras, que le inspire a usted la verdad y lea el capítulo 6 de San Juan. Ese discurso del pan de vida, ¿sabes qué conozco? Ahora recordando mientras que estaba diciendo esto, conocí en Puerto Rico, en Río Grande, una señora, señora, ya no puedo decir una muchacha, pero bueno, que en su momento no fue, que era pastora en una iglesia evangélica y se convierte precisamente leyendo el capítulo 6 de San Juan. Se convierte precisamente cuando comienza a leer: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cuando comienza a leer ese capítulo 6, despojándose de todo lo que le habían dicho de la Eucaristía y de la misa y de la Iglesia Católica, ella llega
a la verdadera iglesia de Cristo, llegué a la iglesia católica por ese capítulo 6 de San Juan. Y conocí también allá mismo en Puerto Rico una esposa de un pastor que, bueno, su esposo era pastor, ella también hacía su vida pastoral, todo lo demás. Y teníamos una iglesia muy bonita, muy avivada, muy tal, muy cual. Dice, padre, después a los años me lo dice, mi esposo se murió. Y un día pasando por aquí frente a su parroquia, entré, no sé, algo me dijo que entrara. El Espíritu Santo me dijo que entrara. Entré, dice, y la llenura de Dios que yo sentí en mi alma cuando entré y me senté en esta misa, nunca la había sentido en ninguna otra parte. En todos mis años como pastora o como copastora, junto a mi esposo, nunca la había sentido. Cuando llegué a la iglesia, a la parroquia, y me senté a escuchar la misa. Cuando yo vi que todo el mundo se arrodilló en esas palabras de consagración, que yo también me arrodillé, no sabía por qué, yo veía que la gente se arrodillaba, yo me arrodillaba. ¡Wow! ¡Wow! La gente veía que en esa misa se paraba, yo me paraba. Dice, ese momento para mí fue único en mi vida. Y así ella llega, ni siquiera a estudiar, no, entrar en una misa, entrar en la Eucaristía, estar allí. Dice, esa llenura que yo sentí de Dios nunca la había sentido. Wow, Dios la llamó. ¿Mm? Dios la llamó. Wow, qué Claro, increíble. por Dios, ahí no hay duda. Entonces, claro, no todos tenemos quizás esa gran virtud, ese gran privilegio que Dios nos llame de esa manera. Bien, pero es que Dios nos puede estar llamando. Es más, ahorita, yo creo que hoy con este video Dios está llamando a mucha gente y llamará a Sí. mucha gente. Mire, padre, una hermanita me está escribiendo y yo creo que hay que darle privilegio. Dice ella, la cena es preciosa y la practico. Lo amo. Mi único problema en que la iglesia define el proceso como si Cristo muriera nuevamente y eso no lo veo en ningún verso. Que Cristo muera nuevamente. Dice, la cena es preciosa y la practico. A la cena, la Lo Eucaristía. amo. Bueno, no, pero es una protestante, padre. Ok. Lo amo. Mi único problema en que la iglesia define el proceso como si Cristo muriera nuevamente y no lo veo en ningún verso. Como si fuera un sacrificio de matar a Jesucristo todo el tiempo. Nuevamente, bueno, ciertamente la misa es el sacrificio incruento de Cristo en la cruz, así, sin sangre, sin nuevamente matarlo, pero sí es un sacrificio. Sí es sacrificio porque, a ver, ¿cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento, en Sacrificio. el pueblo judío? Cómo se perdonaban los pecados incluso en otras religiones naturales como, qué sé yo, los mayas, los aztecas, con sacrificios, o bien de personas, o bien de animales. Animales casi siempre puros, animales casi siempre de que estaban, eso, el Nuevo Testamento dice sin mancha, el cordero tiene que ser sin mancha, inmaculado, tiene que ser un cordero perfecto, un cordero de un año y tal. Oye, ¿quién es ese cordero perfecto, inmaculado, santo, que por nosotros derrama una vez y para siempre su sangre en la cruz, para perdonar nuestros pecados y para redimirnos, para llevarnos nuevamente al cielo? La palabra redención significa eso, significa borrar para siempre nuestros pecados, comprar a precio de su sangre nuestra salvación y para siempre, o sea, borrar para siempre esos pecados y que eternamente seamos dignos de ese reino de los cielos, o herederos, porque no vamos a decir que somos dignos, porque ninguno somos dignos por nuestras propias obras, sino por misericordia de Dios. Pero esa redención que Cristo, como ese Cordero Inmaculado, perfecto, de su sangre que se derrama en la cruz, que es la única sangre que además limpia nuestras almas, que limpia nuestro pecado, porque en el Apocalipsis dice, ¿quiénes son esos 144,000? ¿Quiénes son esos que están frente al trono del Cordero? Aquellos que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Fíjate tú si en esa frase, lógicamente, es contradictoria, porque la sangre no lava, la sangre no limpia, la sangre mancha. ¿Y de qué manera? Yo creo que las mamás que lavan nuestras ropas cuando lo llenamos de sangre por alguna
Cuando nos caemos de pequeño y nos rompemos la rodilla, que difícil es sacar de una tela una mancha de sangre. Sin embargo, el Apocalipsis que dice, ¿quiénes son esos que con esas vestiduras blancas frente al Cordero? Aquellos que han lavado su sangre, sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por lo tanto, es la sangre de Cristo la que limpia nuestros pecados. En la Eucaristía, sí, en cierta forma, sí hay un sacrificio de Cristo en la cruz, pero no es un sacrificio cruento. Jesús murió una vez y para siempre por nuestros pecados. Lo que se hace en la Eucaristía es rememorar, revivir ese único sacrificio. No es que todo el tiempo Jesucristo vuelva y muera. Muere hoy, muere mañana, muere a las 5 de la tarde aquí, muere a las 6 de la tarde en otro país y durante las 24 horas Jesucristo está en la cruz muriendo y derramando su sangre. No, lo que hacemos es actualizar un sacramento, un sacrificio que fue una vez y para siempre, y que de alguna manera se prolonga eternamente en nuestra vida y en nuestra iglesia. No sé si aclaro o más bien enredada. No me ha preguntado más, pero aquí hay otra pregunta. Padre, pregunta, ¿los hermanos separados pueden consagrar? Porque ellos dicen que la Eucaristía es lo mismo que la última cena que nosotros hacemos. No. Primero, no pueden consagrar siguiendo el concepto de la consagración en la iglesia, que es la transustanciación. Y con la consagración en la misa ocurre la transustanciación, que es que aunque sigamos viendo la misma materia, es decir, el mismo pan y el mismo vino, cuando lo probamos sabe, bueno, ni siquiera pan, no sabe a nada, porque es una harina allí con agua. Y cuando probamos el vino, pues sabe a vino realmente. Pero sí es verdad que aunque la materia siga siendo el pan y el vino, la sustancia, lo que está detrás de ese pan y ese vino, lo que está dentro de él, hay una transustanciación, hay un cambio de sustancia. Ya no es sustancia de pan, de harina o de uva. Ya es la sustancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¿Qué pasa? Que a veces, pues, al no ver, ¿no? A veces somos como Tomás, si yo no veo sus llagas, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto mi mano en el agujero de su costado, pues no lo creo. Pues bien, a veces somos así, a veces nos cuesta, y sobre todo, pues, para nosotros aceptar este sacramento que es tan fundamental y tan centrado, tan central de nuestra vida cristiana, es precisamente la fe. Por eso decimos, cuando consagramos, cuando decimos las palabras, cuando Jesús mismo dice las palabras de consagración en nuestra Eucaristía, que dice, coman, toman y comen, beban, esta es mi sangre. Después cuando decimos, este es el sacramento de nuestra fe. ¿Por qué? Porque para descubrir allí a Cristo hay que tener fe. Fe. Para ver allí a Cristo hay que tener fe. Si no tienes fe, pues realmente dudarás, o si tu fe está muy débil, pues a lo mejor no sé si lo creerás a medias, pero ciertamente que hay un momento donde la consagración es el mismo Cristo que actúa, como lo dijimos la otra vez, y donde realmente no es lo mismo. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero, hablaremos, por ejemplo, no solamente de lo que pasa allí, sino de lo que creen ellos, porque ningún pastor dice, esto es lo mismo que la Eucaristía, aquí está Cristo, no lo dice. En la Santa Cena dice que es el recuerdo de lo que Cristo hizo con sus apóstoles, lo hacen en recuerdo, pero no es una actualización. O sea, ya en la misma intención del pastor, o en la misma forma del pastor de creerlo, no es lo mismo que creemos nosotros. En segundo lugar, la sucesión apostólica, que los protestantes no lo tienen, nosotros sí. Entonces, es muy difícil, pero ciertamente que no es lo mismo. No es lo mismo la Santa Cena que la Eucaristía. Es lo mismo. Misa. Exactamente. Mire, padre, yo no sé si se tiene que ir, pero yo lo tengo que aprovechar porque yo no sé si vamos para el episodio 3. pero me dice, ¿le puedo hacer 2 preguntitas más? Sí, ahí para ver. Dos sí, más, ok. Bueno, padre, le voy a leer. Gracias, padre.
Y gracias por su tiempo, Dios se lo pague. Mire, padre, primera carta de Juan, capítulo 4 6 dice, nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Ahora voy a otra y le hago la pregunta. Lucas 10:16. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y a quien me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. La pregunta es, esto se lo dijo a su iglesia. La pregunta que tengo aquí es que dice aquí pues que nosotros para escuchar, conocer a Dios, nosotros tenemos que escuchar a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿no? Que usted es parte de esos apóstoles. La pregunta es, y no estoy diciendo que Dios no esté en otras partes, Dios está en todas partes y Él se mueve donde sea. La pregunta es que si nosotros no los escuchamos a ustedes, pues nosotros no vamos a conocer lo que tenemos que conocer de Dios. ¿Qué tiene que decir de estas dos citas acerca de esto? Pues fíjate, yo creo que eso, providencialmente, en la lectura de la primera lectura del domingo pasado, vuelvo a la lectura de aquel domingo donde Pedro dice, bueno, y estos que son paganos, estos que también han recibido el Espíritu Santo, por lo menos vamos, por lo tanto vamos a darle, dice él, el bautismo. Dice, lo mandó a bautizarlos a todos en Cristo. ¿Y cómo termina? Hay una frase donde termina esa lectura, yo lo noté por aquí, No tengo por aquí. búscala tú por ahí, no me acuerdo cómo es. Esa, la lectura del domingo. Hechos de los Apóstoles, La leo un 10, momento. Hechos de los Apóstoles 10, 44, Ok. 48. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, pues yo soy un hombre como tú. Luego Primer añadió, dato. Primer dato, Pedro dice, soy un hombre igual que tú. ¿Verdad? No es que él se pone como un Dios, adórenme, porque algunos de los protestantes dicen eso, ¿no? Que ustedes, que con el Papa, que hay que adorar solamente a Cristo, no ni el Papa, que no sé qué más. No, porque no, no. Pedro, el Papa, que es sucesor de Pedro, dice, levántate porque soy un hombre igual que tú. ¿Qué más? Vamos a Ok. ponernos aquí como el de toro. Vamos, Eh, ¿qué? ahora caiga en la cuenta de que Dios no Ahora hace, caigo en cuenta. ahora caigo, perdón, en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuera. Sigo. Sigue. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Fíjate. Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego les rogaron Luego le rogaron, ¿quiénes le rogaron? Los que habían recibido el bautismo. que se Luego le quedaran rogaron con ellos algunos días. que se quedara con ella algunos días. Es decir, primero, es que es interesantísima esa lectura, porque primero dice, mira, el Espíritu Santo está sobre todo. Dios no hace excepción de todo. Dios no hace distinción de personas, ¿verdad? Yo soy un hombre igual que tú. Dios no, ahora entiendo, fíjate, ahora entiendo. O sea, Pedro también fue entendiendo las cosas poco a poco. No es que, ay, qué rápido, como decía yo hoy mismo en la homilía de mi parroquia, yo le decía a los fieles que vinieron, yo le decía, mira, no es que en la iglesia vino el Espíritu Santo y pum, y ya, los apóstoles sabían de todo. No, los apóstoles fueron poco a poco viendo cómo, a ver, la progresión, ¿verdad? De la doctrina, de la teología, de la espiritualidad. Los apóstoles fueron dándose cuenta de muchas cosas con el transcurrir del tiempo. Y eso mismo entonces le lleva a decir, oye, Dios no hace distinción de personas. En ese momento el Espíritu Santo le confirma
que Dios no hace distinción de personas y el Espíritu Santo se derrama sobre los cristianos, sobre Pedro y sobre aquellos que todavía no habían recibido el bautismo, todavía no eran cristianos. Y resulta que el Espíritu Santo ya se derrama en ellos. Comienzan ellos a hablar en lenguas, dice, ¿verdad? En lengua extraña, es decir, reciben ese mismo Espíritu Santo de Pentecostés. O sea, no es que un Espíritu Santo, bueno, un poquito del Espíritu Santo, un pedacito del Espíritu Santo, una plumita del Espíritu Santo, nada más. No, se reciben el mismo porque el efecto fue el mismo. Y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, en las que el Espíritu les concedía hablar, dice Pentecostés. Entonces dice, ¿cómo le vamos a negar nosotros? Los mandó a bautizar y ellos que habían sido bautizados le rogaron a Pedro que se quedara unos días con ellos. ¿Para qué le ruegan a aquellos que se quede Pedro unos días? Para enseñarles, escucharlos, porque el que ustedes escuchan. Para escuchar tu enseñanza. Entonces, ya desde el principio vemos que en la Biblia, aquellos que dicen la sola escritura, en la Biblia, todo el que se iba convirtiendo al cristianismo, todos iban sentándose a los pies de los discípulos, de los apóstoles. Cómo le rogaban que se quedara un tiempo con ellos, unos días con ellos, para escucharlo, para que seguramente Pedro les echara todo. Oye, yo me acuerdo cuando yo negué a Jesús por esto y por esto y por esto. Yo me acuerdo cuando entonces después él resucitado, pues me dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, entonces, oye, ¿qué hace Pedro? Pedro y los demás apóstoles, ¿verdad? Van contando, van narrando todas esas experiencias de ellos con el maestro. Va incluso enseñándoles, mira, Jesús nos enseñó a esto y a esto. Y eso, y así mismo se van formando luego los evangelios. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que eso mismo nos toca a nosotros, escuchar la voz de los apóstoles. Si no escuchamos a los apóstoles, a sus sucesores, si no escuchamos a nuestros obispos, si no escuchamos al Papa, a ver, ¿en qué vamos entonces a basar nuestra fe? En lo que nosotros creemos, en lo que a nosotros nos conviene. Caigo yo en lo mismo entonces de la otra vez que hablábamos. Cuidado con aquellos que se creen poseedores del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, porque Dios me inspiró, porque el Espíritu Santo me confirma y me reafirma y me dice, cuidado. Y Porque declaro. claro, porque nosotros como cristianos tenemos un criterio básico. Y es que no solamente el Espíritu me puede inspirar y me puede hablar, yo eso no lo dudo. Nunca he puesto en duda que el Espíritu puede inspirarnos muchas cosas, puede enseñarnos muchas cosas, pero si no hay un apóstol que me lo confirme, no es del Espíritu Santo. Si no hay una iglesia, si no hay una tradición, yo sé que esto a los protestantes no les gusta escuchar, ¿no? Esta palabra tradición y no sé qué, porque ellos son solo escritura, solo Biblia, ¿y dónde está eso? Ok, pero si no hay un apóstol que me lo confirme, pues, o uno de los sucesores, los apóstoles que me lo confirme, pues muy probablemente no sea de Dios. O sea la doctrina de Cristo también, ¿no? Claro, o sea, me lo tiene que confirmar la escritura y la tradición, los apóstoles. Bien en los apóstoles o bien en sus sucesores. Por eso nosotros tenemos sucesión apostólica. Por eso cuando rezamos el credo decimos creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Porque tenemos sucesión apostólica de los apóstoles. Si no, no tiene por qué ser apostólica. Okay. Padre, le voy a dar la última porque yo sé que ya es tarde. Gracias por todo. Le voy a leer 1 Timoteo 3:15 que dice, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Qué usted opina de este pasaje y comparado con nuestros hermanos que dicen que solo la Biblia, que lo hicieron los católicos, de sola la Biblia, con este pasaje en la Biblia que dice que la verdad, la columna y el fundamento está en la iglesia? Bueno, es que, a ver, en mi país dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces, si yo teniendo la verdad, incluso en la palabra, cuando me dice que la iglesia es la columna de la fe, es la que va a guardar la fe, la verdadera fe, la sana doctrina de Cristo, si teniéndolo incluso en la palabra, cuando yo
ellos defienden tanto la sola escritura, ¿ah? Está ahí. Y en la misma escritura dice que la iglesia es la que va a defender como columna firme la fe auténtica, la fe verdadera. Si ellos eso no lo ven, es porque no lo quieren ver, es porque se quieren cerrar. Porque yo sé que quizás hay muchos evangélicos, muchos protestantes que no, que la iglesia católica a lo largo de los siglos se fue corrompiendo, pero es que era la única. Y siempre hubo un Espíritu Santo, siempre hubo algún sucesor de los apóstoles, sea papa o sea obispo, que entonces llamaba nuevamente al orden en la iglesia, llamaba nuevamente a la sana doctrina. ¿Cuántas veces es la historia del pueblo de Israel? Es la historia del pueblo de Israel que se acercaba a Dios, que le pedía a Dios, que Dios a través de Moisés o de Abraham, pues les decía, sí, está bien. ¿Y cuántas veces, por ejemplo, el mismo pueblo de Israel, allá en el desierto durante los 40 años, cuántas veces se alejó de Dios? ¿Cuántas veces incluso apenas Moisés se fue para allá, para la montaña, al monte Sinaí a recibir los mandamientos? Cuando bajó, ya habían fundido el material y ya tenían el metal y ya tenían el becerro ya montado. Y ya le estaban bailando y danzando alrededor del becerro ese. ¿Ah? ¿Cuántas veces, por ejemplo, ay, ¿para qué nos sacaste aquí a morir de hambre y de sed? Por lo menos en Egipto teníamos ollas de carne y cebolla para comer. Aquí nos trajiste a morir de hambre. Y Dios, venga las perdices, y venga el maná, y venga el agua. Entonces, oye, ¿cuántas veces Dios nos ha traído, como dice el profeta Isaías, me parece, con lazos de amor te he traído hacia mí, ¿no? Te ha traído y te puse al lado de mi corazón? ¿Cuántas veces el Señor nos ha traído también hacia su casa, hacia su corazón, y nosotros nos vamos y nosotros lo negamos? Y el Señor con la paciencia vuelve y nos trae y nosotros volvemos y seguimos y nos alejamos de Él. ¿Por qué no se aleja de nosotros? Pero nosotros sí que le damos la espalda. Cuando no vemos a Dios en nuestra vida por el pecado, Dios está allí esperando que nos arrepintamos. Lo que tenemos es que ver que está, que arrepentirnos y que voltearnos y ver su rostro. Muchas veces somos nosotros los que le damos la espalda a Dios y vivimos como si Dios no existiera. Y Pero creemos que Dios, pero al final Dios está ahí esperando que tú y yo nos podamos arrepentir de nuestros pecados, que los confesemos realmente como Él ha querido en la confesión sacramental, y que podamos recibirlo a Él en su cuerpo y en su sangre para tener vida eterna. No cualquier vida, tener vida eterna. Para tener vida, dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida en abundancia es la vida eterna, no vida en abundancia de dinero, ni de cosas caras, ni de nada. La vida en abundancia es esa vida eterna, ese reino, como dice el libro del Apocalipsis, donde no hay llanto, ni luto, ni dolor, ni hambre, ni enfermedad, sino todo es alegría y paz eterna. Lo dice el Apocalipsis, tenemos que, también es palabra de Dios el Apocalipsis, aunque muy poca gente lo haya leído porque le da miedo, no sé por qué le da miedo, un libro tan hermoso, pero a veces por desconocimiento, pues a veces tampoco lo leemos, ni siquiera el Apocalipsis, que es parte del Nuevo Testamento. Deberíamos leerlo. de la misa, parte de la ¿Ah? misa también, que la misa también, que hay muchas cosas de la misa en el Apocalipsis que se Sí, dicen en la misa. muchísimas cosas de la misa que hoy tenemos, pues están allí, esas bodas del Cordero. Mire, padre, yo por si acaso, la última pregunta. Yo cualquier cosa me confieso los viernes. Mañana es viernes, me voy y me confieso después de esta pregunta. Pero le quiero hacer esta pregunta que Santiago Alarcón se la hizo al padre Olivera y eso se fue viral. Ay, qué Yo- compromiso, no me ponga que a sí, estar a la altura de aquellos dos. que él lo sacó y lo explicó y eso lleva, o sea que si no se moleste conmigo, yo mañana me voy a confesar por si acaso. Usted, Por, yo veo si lo bateo o no. ok, por, ¿por qué no sería protestante? Yo, ¿por qué no sería protestante? No, yo no negaría a Cristo en la Eucaristía, no lo negaría jamás. Comenzando por allí, por la Eucaristía. Una vez un amigo de la infancia, de la juventud, más que de la infancia, de la adolescencia, de la juventud, resulta que se hizo protestante. Hemos compartido muchísimo en la iglesia, en nuestra parroquia, en la iglesia católica y todo lo demás.
aquel se fue protestante, y yo le decía, hijo, pero ¿cómo tú? O sea, yo le decía, chamo, ¿cómo tú te das a la iglesia evangélica? O sea, no hay comunión, le decía, no está el cuerpo de Cristo, no está la comunión, no es nuestra, ahí no está nuestra fuerza, ahí no está, o sea, ¿de qué vas a vivir? Le decía, yo te vas a morir de hambre, espiritualmente. Entonces decía yo, te vas a morir de hambre. Y segundo, decía, no tampoco tienen a María, o sea, ni tienen pan ni tienen madre. Entonces, como no sé, yo de verdad nunca me lo he planteado. Eso de vivir sin ser católico en la iglesia protestante, pues no. La iglesia católica es mi vida, aquí nací y aquí pienso morir. Ojalá Dios me dé la gracia de una buena muerte de la perseverancia final, como a veces decían aquellas oraciones antiguas, ¿verdad? Le pedíamos a Dios la perseverancia final. Yo creo que eso es importante. Ser perseverantes hasta el final, ser fieles hasta el final, confesar a Cristo en la Eucaristía hasta el final, amar a María hasta el final. Y no que en los últimos días o en las últimas horas pues estemos entonces renegando de nuestras cosas, no. Cuando le pedimos a Dios que nos dé una buena muerte, yo creo que se refiere a eso, que seamos fieles hasta el final con todo lo que podamos tener. Como dice Pedro, maestro, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Vida eterna, no pueden ir a otra parte. O sea, ¿a dónde voy? No sé. Yo nunca me lo he planteado eso de no, de no ser católico, de ir a una iglesia evangélica protestante, no. Mire, padre, gracias por su tiempo. Yo voy a orar mucho, voy al Santísimo para que ese video que usted ponga ahorita se vea mucho y usted diga, vamos para la tercera parte. Mándame el link a ver. Se lo voy a enviar el link para que lo ponga. Cuando lo ponga en YouTube se lo envío. Para ver si nos puede bendecir. Y los que de mi canal de YouTube vean este video, que se suscriban a mí. Que se llama Tony Portilla, que le den like, que te sigan, que se suscriban y todo lo demás. @defensa.católica en YouTube, que ahí yo hablo más de apologética y traigo testimonios, experiencias, y tengo muchos amigos míos que trabajamos con la apologética. @defensa católica. Acá arriba sale en mi foto, @defensa.católica. Muy bien, pues ahí, like y suscribirte y todo lo demás. Padre, échenos la bendición y gracias. Lo amamos mucho. Bueno, pues yo también, ustedes, no te creas, vamos a pedirle a Dios entonces la bendición, que Él sea el que nos bendiga, nos acompañe siempre, nos haga sentir profundamente amados por Él, que nos sintamos siempre abrazados por ese amor que Cristo nos ha dado en la cruz, que seamos siempre bañados, protegidos y cuidados por su preciosísima sangre, y que en medio de todas nuestras necesidades jamás jamás sintamos hambre por estar siempre alimentados por el verdadero pan de vida, por ese cuerpo de Cristo que se nos entrega en este sacramento de salvación. Que nuestro buen Dios nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Tony, un placer, Dios te bendiga. Gracias, Padre, le amo mucho y están aquí escribiendo, están bien contentos. Y gracias por contestar cada una de las preguntas, Padre. Le amo. Chao, nos vemos. Nos vemos, Padre. Gracias, Padre.